Hola amigas y amigos pensionistas y trabajadores al servicio del Estado. El día de hoy vamos a hablar sobre las pensiones por riesgo de trabajo. Amigas y amigos pensionistas, trabajadores al servicio del Estado y público en general que está interesado en temas de seguridad social, en particular en pensiones del ISSSTE del anterior régimen, artículo 10º transitorio de la ley vigente y la anterior ley, así también como todos aquellos interesados en temas alrededor de adultos mayores y pensiones. Su servidor Marino Aparicio, el día de hoy vamos a platicar sobre las pensiones por riesgo de trabajo desde el Museo Regional de Chiapas. Pues bien, sabemos que un riesgo de trabajo es un accidente o enfermedad que se da con o por motivo del trabajo que está desempeñando, en este caso un trabajador al servicio del Estado. Y este tipo de riesgos puede dar a dos tipos de pensiones permanentes: la pensión por incapacidad total permanente y la pensión por incapacidad parcial permanente. La pensión por incapacidad total, como su nombre lo indica, se le van a dar a aquellos trabajadores que tuvieron una lesión o una enfermedad tan grave que los imposibilita de manera definitiva para seguir trabajando. En ese momento de que ya se les determina la incapacidad permanente, se les va a dar una pensión con base en el 100% del promedio del sueldo tabular, del sueldo básico, al momento de que se suscitó el riesgo. No se necesita tener ni edad mínima ni años de cotización, porque con un solo día, puede ser el mismo día en que sufren el riesgo, el ISSSTE les va a otorgar este tipo de pensión. Por otro lado está la incapacidad parcial permanente. Es esa lesión o enfermedad que no los imposibilita para llevar a cabo todas las actividades. Sí pueden seguir desarrollando una actividad, tal vez una actividad diferente a la que originó el riesgo de trabajo, y les van a otorgar una pensión que se va a calcular con base en el órgano que haya sufrido esa lesión. Y esa tabulación la establece la Ley Federal del Trabajo. Se va a dar un monto de pensión y estas son las únicas pensiones que sí en su monto puede estar incluso por abajo de un salario mínimo. Y eso porque así lo señala la ley, que dependiendo de la lesión, si es una lesión muy pequeña, entre comillas, porque siempre una lesión o enfermedad orgánica puede ser trascendental en la vida de una persona, pero para la evaluación que hace la Ley Federal del Trabajo, si es de las menores, la pensión puede ser hemos visto casos de pensiones de hasta 500, 200, 300 pesos. Ahora bien, ese es en el momento en que se asigna la cuota diaria inicial. Pero ¿qué pasa con los aumentos anuales? Eso que se conoce como actualización de pensión. Las pensiones por incapacidad total, el ISSSTE las va a aumentar año con año y así lo realiza, pero debe de hacerlo respetando las reglas de la fecha en que se tuvo ese riesgo. Si se pensiona antes del 93 es con base en la plaza con la que tuvo el riesgo, si es entre el 93 y el 2001 con base en el salario mínimo, y después con base entre el mejor aumento entre la plaza y la inflación. Así es como debería de aumentar. Generalmente sí tienen aumentos y hay que revisar si esos aumentos son los correctos. Pero en donde está más radical la respuesta o la forma en cómo pagan las pensiones el ISSSTE es con los que tienen una incapacidad parcial permanente. Porque ahí, por más sorprendente que usted lo considere o lo escuche, las pensiones que se dan por incapacidad parcial permanente, el ISSSTE no las aumenta. Es decir, que si hace 15, 10, 20 años le determinaron a usted una pensión en 500 pesos de hace 20 años, esos mismos 500 pesos podría estar recibiendo al día de hoy. Y desde nuestro punto de vista, eso tampoco puede ser correcto, porque para que la pensión cumpla con la función para la cual fue otorgada, debe de mantenerse con un poder adquisitivo similar al momento en que fue otorgada y por lo tanto tiene que ir subiendo conforme pase el tiempo. Entonces estas pensiones es en las que hemos visto el monto más pequeño porque también no han sufrido aumentos a lo largo del tiempo. Pues bien amigos, si ustedes tienen este tipo de pensión, incapacidad total permanente, pero sobre todo incapacidad parcial permanente, les pedimos que se comuniquen con nosotros a nuestras oficinas que están aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Sin importar el lugar en que se encuentren en la República, podemos nosotros mantener esa comunicación, ya sea directa o a través de nuestros medios digitales. Nuestro número de WhatsApp, recuerda que es el que estamos promoviendo mucho, para que nos envíe un mensajito y nosotros le devolvamos la llamada en caso de que nuestras líneas telefónicas se encuentren ocupadas y poder así analizar su caso de
manera inicial totalmente gratuita. Si vemos que podemos ayudarle a que le apliquen los aumentos que han omitido durante todo el tiempo que usted ha recibido su pensión por incapacidad parcial permanente, con todo gusto lo haremos. Y de manera general, a todos ustedes pensionados, si tienen dudas de si su pensión está correctamente pagada, calculada o aumentada, no duden en este momento ya en enviarnos el mensajito o llamarnos para ayudarles a que usted viva una pensión con plenitud. Usted viene a Tuxtla Gutiérrez y a Chiapas, no puede dejar de venir a todo este complejo cultural que se conoce como el Museo Regional de Chiapas. Hay una calzada muy bonita que se puede caminar con gran tranquilidad y que es conocida como Calzada de las Personas Ilustres. Aquí va a encontrar el Teatro de la Ciudad, el Museo Regional de Chiapas, un centro de convivencia infantil, el planetario, el jardín botánico y hasta un museo botánico. Por lo pronto lo que le podemos decir es que el Teatro de la Ciudad, al menos hasta el momento y por lo que vimos por afuera, no había una actividad de difusión, y es lógico por la época que estamos viviendo. Lamentablemente también el Museo Regional de Chiapas ahorita se encuentra en remodelación, pero el museo que sí puede visitar y que le recomiendo que sí acuda es el Museo Paleontológico de Chiapas. Aquí va a haber un gran esfuerzo que ha hecho diferentes personas importantes aquí en Chiapas para poder traer para usted un poquito de esa historia paleontológica que se ha llevado a cabo aquí en Chiapas. Durante el Mesozoico, gran parte del territorio de Chiapas estuvo sumergido en un mar cálido poco profundo, y en este ambiente proliferaron un sinnúmero de formas marinas, entre las que se encuentran tiburones y peces óseos, los cuales dejaron fe de su existencia a través de estos fósiles. En esta exposición, ustedes van a poder ver parte de los fósiles de tiburones y peces óseos que se han encontrado en territorio chiapaneco, así también como de otras especies que han encontrado en las zonas aledañas. Usted va a ver y va a entender cómo se dio el proceso de fosilización de estas especies. Y bueno, la colección paleontológica de este Instituto de Historia Natural, que es el nombre oficial del Museo Paleontológico de Chiapas, se inició en 1942, año en que se creó este instituto, con el valioso depósito que hizo el profesor Eliseo, o Don Cheo para las personas que lo conocieron y lo estimaron. Don Eliseo Palacios Aguilera fue recolectando muelas y huesos de mastodontes, mamuts y placas de caparazón de gliptodonte. Actualmente la colección de fósiles cuenta con una gran representación de animales marinos, terrestres y vegetales que vivieron en el estado de Chiapas en tiempos prehistóricos, y la información que se tiene permite conocer la evolución biológica de 300 millones de años que se ha desarrollado en el estado de Chiapas. Ustedes van a ver cómo en una parte central del museo está una representación de un perezoso terrestre, que encontraron piezas de este animal en Villaflores, en los municipios pues de Villaflores, Villacorso y La Concordia, en Chiapas, de hace 300,000 a 12,000 años. Estas megaterios o perezosos terrestres fueron criaturas enormes que alcanzaban 4 o 5 metros de altura, y sus restos se han encontrado también en países como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Salvador y el sur de los Estados Unidos. Finalmente, antes de salir de este museo, se da un merecido homenaje al maestro Eliseo Palacios, a Don Cheo, en una foto donde aparece recompilando piezas de un gigantesco ejemplar de radiolite, y también en una foto en donde en 1939 con sus alumnos de la escuela normal realizaron las primeras excavaciones, y que gracias a su esfuerzo, su trabajo desde 1943, hoy día, y obviamente con esfuerzo también del estado de Chiapas, tenemos un muy bonito museo que nos permite viajar muchos años hacia el pasado de nuestro querido Chiapas.